Continuando con el repaso de cardiología, en esta tercera parte vamos a tratar sobre cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatía dilatada hipertrófica y restrictiva y taponamiento cardíaco. Presentación del caso clínico. Se trata de un hombre de 65 años que es evaluado por insuficiencia cardíaca. Además presenta dolor retroesternal con el esfuerzo y antecedentes de hipertensión, tensión arterial 144/98, distensión venosa yugular, presencia de tercer ruido y estertores crepitantes en ambas bases. El electrocardiograma es normal, el ecocardiograma muestra una fracción de eyección de menos del 40% con hipoquinesia global e hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios debería realizarse a continuación? A. BNP. B. Cateterismo cardíaco. C. Prueba de esfuerzo con el ejercicio. D. Ventriculografía radioisotópica. Bien, como vemos, se trata de un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene síntomas y tiene signos. Los signos de distensión yugular, el tercer ruido cardíaco y los estertores crepitantes en ambas bases que hablan de una falla cardíaca izquierda. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es eminentemente clínico y los datos que uno tiene que buscar son estos. Es un paciente que además tiene dolor retroesternal, característica que aparece con el esfuerzo, y tiene en los estudios una fracción de eyección muy disminuida, por debajo del 40%. Entonces, ¿cuál de los siguientes estudios complementarios se debería realizar en estos pacientes en el cual tienen una insuficiencia cardíaca que es de categoría intermedia? Deberíamos hacer un cateterismo cardíaco. Cuando hablamos de probabilidades de que un paciente con insuficiencia cardíaca sea de origen isquémico, hablamos de una probabilidad baja, intermedia o alta probabilidad. Y todo eso nos van a indicar qué estudios auxiliares nosotros debemos solicitar. Si tenemos una baja probabilidad, las pruebas deben ser no invasivas, la ergometría, el ecoestrés o la perfusión coronaria radioisotópica, el gamma SPECT. Mientras que si la probabilidad de que tenga un cuadro coronario, de aterosclerosis coronaria, y como este paciente refiere ese dolor retroesternal característico, el paciente ya entra en una categoría intermedia o alta probabilidad de tener una patología coronaria isquémica. Por lo tanto, cuando existen signos de insuficiencia cardíaca y alta probabilidad o intermedia probabilidad de que tenga una isquemia, lo que hay que hacer es una angiografía coronaria. Por supuesto, hay que pedir otros tipos de estudios como la TSH, un perfil férrico, pesquisar siempre hemocromatosis, y eso lo define una ferritina sérica elevada, en valores de 800, 900 o arriba de 1000, y también la saturación de transferrina elevada son orientadores de hemocromatosis. Por supuesto que hay los antecedentes, la historia familiar de enfermedad cardiovascular es importante para evaluar la situación de todos los pacientes y la probabilidad de que tenga componente isquémico. Esta clasificación del American College of Cardiology y de la American Heart Association clasifica en distintos estadios A, B y C, D según los síntomas y los cambios estructurales. El estadio A es que el paciente que no tiene ningún daño estructural o alteración funcional, sin signos de insuficiencia cardíaca, pero sí con riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca en base a los factores de riesgo para el desarrollo de esta cardiopatía estructural. Y esos son hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes y antecedentes familiares de enfermedad cardíaca coronaria. El estadio B es una alteración estructural fuertemente relacionada con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Son pacientes que ya tienen disfunción
ventricular asintomática y tienen hipertrofia ventricular, pero todavía no tienen signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya el estadio C, hay una insuficiencia cardíaca que es sintomática y que ya está asociado al daño estructural cardíaco. Son pacientes que después vamos a ver en la clasificación de la New York Heart Association, corresponden al 2 y al estadio 3. Mientras que en el estadio D, la insuficiencia cardíaca ya es sintomatológica en reposo y que además tienen una alteración estructural cardíaca muy avanzada y que no responde al tratamiento médico y que necesitan inotrópico y asistencia circulatoria o trasplante. Son pacientes terminales, estadio D. La clasificación que vimos anteriormente del American College of Cardiology nos relacionaba los síntomas y signos con la alteración estructural, mientras que esta clasificación de la New York Heart Association habla sobre la clase funcional y la guía terapéutica. Esto nos va a servir para hacer el tratamiento a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Y así tenemos que un paciente con clase funcional 1 tiene enfermedad estructural, pero se encuentra asintomático. El paciente con clase funcional 2 tiene una leve limitación de la actividad física. El clase funcional 3 ya es una marcada limitación de la actividad física y ya el clase funcional 4 tiene incapacidad de realizar cualquier actividad física sin que aparezcan síntomas. Nuevamente, y como puntos clave de este caso clínico, el test diagnóstico de elección ante la sospecha de una cardiopatía isquémica con intermedia o alta probabilidad es el cateterismo cardíaco. El de baja probabilidad podemos hacerle otros estudios menos cruentos como la ergometría, el SPECT o el ecoestrés. ¿Qué es lo que evidencia el ecocardiograma en un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, si se trata de una disfunción sistólica, en la cual lo que está alterada es la contractilidad del ventrículo izquierdo, se va a traducir como disminución de la fracción de eyección, lo cual a su vez se relaciona con la frecuencia cardíaca, va a disminuir el volumen minuto cuando el paciente aumenta las necesidades metabólicas periféricas. Y generalmente esta disfunción sistólica con alteración de la contractilidad va acompañada de dilatación ventricular. Mientras que cuando el paciente tiene una función preservada del ventrículo izquierdo, o sea, con una fracción de eyección por arriba del 50%, a menudo se acompaña de hipertrofia ventricular izquierda. Es la insuficiencia cardíaca con función preservada. Y por otra parte, además, el ecocardiograma, por supuesto, que nos va a evaluar el estado de las válvulas cardíacas, nos va a evaluar la motilidad parietal, nos va a estimar la presión de la arteria pulmonar, nos va a hablar de la función diastólica, lo que corresponde a la relajación del ventrículo izquierdo y que está relacionado directamente con la precarga, nos va a hablar de la fracción de eyección, como recién vimos, y del strain rate, que es una evaluación de la deformabilidad miocárdica en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Quizás la insuficiencia cardíaca más común es la insuficiencia cardíaca con función de eyección preservada. Son pacientes cuya fisiopatología es una fracción de eyección preservada que difiere significativamente del fallo cardíaco sistólico, en el cual está alterada la contractilidad y hay una disminución de la fracción de eyección del volumen minuto. Las diferencias claves de esta, o la clínica de estos pacientes con fracción de eyección preservada, es que tienen una tolerancia muy disminuida a la taquicardia, a la fibrilación auricular, tiene una susceptibilidad mayor a la isquemia miocárdica y tiene una susceptibilidad a la reducción de la precarga, a la deshidratación o al incremento de la resistencia vascular periférica a la poscarga. Son pacientes que
se manifiestan con intolerancia al ejercicio. Son esos pacientes que vienen a la consulta y dicen: doctor, yo todos los días subía 2 pisos para ir a mi casa, y ahora en el primer piso ya comienzo con dificultad para respirar. La información en cuanto a las recomendaciones del tratamiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es muy variable y es muy difícil de precisar. ¿Cuáles son los principios generales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Generalmente lo que hay que hacer es manejo de la hipertensión arterial para evitar la sobrecarga del ventrículo izquierdo y de la enfermedad coronaria subyacente si la hubiese. Hay que manejar la fibrilación auricular, pero no utilizar digoxina para el control de la frecuencia cardíaca de estos pacientes. Mantener al paciente euvolémico, como dijimos. La precarga, si disminuye mucho, o sea que tenemos que utilizar los diuréticos con mucha precaución, porque si la disminuimos mucho la precarga con los diuréticos, lo que vamos a tener es un empeoramiento de la función cardíaca. Como también los venodilatadores, como los nitratos y bloqueantes cálcicos, que hay que utilizarlos con mucha precaución, porque al disminuir la resistencia periférica también empeora la función cardíaca. O sea que son pacientes en los cuales todas las medicaciones que podemos utilizar, diuréticos, venodilatadores, lo tenemos que hacer con mucha precaución, tratando de preservar la precarga, no disminuirla mucho, y también la resistencia periférica, no aumentarla, sino que mantenerla y tampoco tenerla muy baja. Pasemos ahora a cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía dilatada es la dilatación de ambos ventrículos o de un ventrículo solo, el ventrículo izquierdo. Las causas más frecuentes son las criptogenéticas o idiopáticas, desde ya la isquémica, la hipertensiva, la diabética, son causas también de cardiomiopatía dilatada. La indicación de estos pacientes es el trasplante cardíaco, después de hacer todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por supuesto, y cuando llega al estadio 4, que son refractarios. Las manifestaciones entonces son desde la cardiomiopatía dilatada asintomática hasta la insuficiencia cardíaca en sus distintos grados de clasificación funcional, hasta la refractaria a todo tratamiento. Se pueden complicar con arritmias, se pueden complicar con muerte súbita por esas arritmias, y con tromboembolismo por la producción de trombos que se producen en la pared de ese ventrículo izquierdo dilatado y que puede dar accidentes cerebrovasculares, trombosis mesentérica, trombosis en el miembro inferior, cualquier lugar de la circulación arterial. El diagnóstico diferencial más importante de la cardiomiopatía dilatada es la miocarditis aguda. La causa más común de las miocarditis agudas es infecciosa o puede ser de origen autoinmune, pero siempre van acompañadas de aumento de las troponinas. La disminución de la función puede ser global o puede ser también regional. Otro diagnóstico diferencial es la cardiomiopatía alcohólica, el alcoholismo crónico, que produce la dilatación del ventrículo izquierdo con hipoquinesis, puede incluir también el ventrículo derecho, y generalmente se acompañan de dilataciones también auriculares con taquicardia. Son pacientes que responden muy bien a la vitamina B1. Bien, ya citamos la cardiomiopatía dilatada aguda, infecciosa, autoinmune, alcohólica. La otra que no debemos olvidar es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, en la cual hay un agrandamiento importante del ventrículo derecho, pero la función del ventrículo izquierdo se encuentra preservada. Se asocia a taquicardia ventricular y muerte súbita, y el diagnóstico se hace con angioresonancia. Otra es la miocarditis de célula gigante, que es un agrandamiento biventricular y se asocia a arritmias ventriculares también refractarias. A menudo progresan rápidamente al shock cardiogénico en los adultos jóvenes. Ya dijimos la infecciosa, la inmunológica, la alcohólica, y no debemos de olvidar las por drogas ilícitas, cocaína y anfetaminas, que pueden producir
cardiomiopatía dilatada y es diagnóstico también diferencial. La miocarditis y cardiopatía dilatada se asocia con infarto de miocardio, muchas veces con arritmias y muerte súbita. La cardiomiopatía mediada por taquicardia, la disfunción cardíaca secundaria a taquicardia que es mediada por catecolaminas. Otro diagnóstico diferencial es la cardiomiopatía dilatada, la llamada Takotsubo, que es una cardiomiopatía inducida por estrés, por catecolaminas. Es un cuadro agudo, el paciente se interna con una disfunción ventricular aguda en el contexto de un estrés fisiológico, ya sea sin causa conocida o a veces secundaria a un hipertiroidismo, que tienen elevación del ST y biomarcadores positivos y que se confunden con un infarto agudo de miocardio, y cuando se le hace la coronariografía, las arterias coronarias son normales. Hay una gran dilatación de la punta del corazón y se le llama Takotsubo porque es lo que utilizan los japoneses para pescar los pulpos. Es un frasco con boca angosta y ancho el cuerpo, el cual cuando entra el pulpo no puede salir, y está relacionada con un estrés agudo y una liberación importante de catecolaminas. Estos pacientes, si revierten su cuadro agudo, a veces pueden quedar con un corazón normal. Y está la inducida por medicamentos generalmente que se utilizan en oncología, como las antraciclinas y el trastuzumab. Unas palabras de cardiomiopatía peripartum, que es una cardiomiopatía también dilatada que ocurre un mes antes del parto, 5 meses después, y que el manejo incluye, si ocurre en el momento del parto, es evitar los IECA y los ARA2, y lo que sí se indica es adelantar el parto, ya que el feto ya es viable al 8º mes. El 50% se recupera la función del ventrículo izquierdo, pero hay un porcentaje muy importante que quedan con insuficiencia cardíaca o pueden tener recurrencia si se embarazan nuevamente. Entonces se le desaconseja embarazos subsecuentes. El péptido natriurético cerebral, que en realidad cerebral me ha llamado porque no se agrega al ventrículo, no tiene utilidad para diferenciar entre insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. El BNP, entonces, hay situaciones en las cuales está falsamente elevado, como la insuficiencia renal, los pacientes con edad avanzada de por sí, las mujeres, que son situaciones que aumentan el BNP, mientras que los pacientes obesos tienden a reducir los niveles de BNP, o sea que no tiene mucha utilidad en la insuficiencia cardíaca. Volvamos a recordar la clasificación de la New York Heart Association, que es una clasificación muy útil, que nos habla de la clase funcional para indicar un tratamiento en un paciente con insuficiencia cardíaca. O sea que una clase funcional 1, que es una enfermedad estructural, pero el paciente es asintomático; la clase funcional 2, que hay una leve disminución de la actividad física; la clase funcional 3 y 4, que son las más importantes; la 3 es una marcada limitación de la actividad física, y ya la 4 es una capacidad de realizar cualquier actividad física sin que aparezcan síntomas. Y aquí, como les dije, la clasificación de la New York Heart Association para indicar un tratamiento de un paciente de insuficiencia cardíaca. Para todas las clases funcionales de la New York Heart Association hay beneficios sobre la mortalidad cuando utilizamos IECA o ARA2 y beta bloqueantes y hidralazina o nitratos. La hidralazina la usan mucho los estadounidenses porque tienen 1/3 de su población negra y son las que más responden a este tratamiento. Nosotros utilizamos IECA o ARA2, beta bloqueantes y nitratos en todas las clases funcionales. Ya cuando la clase funcional es 3 y 4 y que han demostrado beneficio importante sobre la mortalidad, que utilizamos espironolactona. Una alternativa es la eplerenona, que es el metabolismo activo de la espironolactona, o sea que no necesita convertirse como la espironolactona en el hígado en eplerenona para cumplir su función. Y la hidralazina o nitrato. La hidralazina nosotros no utilizamos mucho, sí los nitratos.
Cuando se adicionan como terapia estándar en los afroamericanos, sí, hay la hidralacina, que es la droga que más actúa en ellos. Parece que es una razón genética. Y por supuesto que en la clase funcional 3 y 4 podemos utilizar la digital, pero la digital no tiene beneficios sobre la mortalidad, tiene gran beneficio sobre los síntomas y disminuye las internaciones. Cuando indicamos tratamientos con dispositivos a la insuficiencia cardíaca para mejorar la función cardíaca y evitar la mortalidad, la muerte súbita. El cardiodesfibrilador implantable cuando la fracción de eyección es menor del 35%, ya sea un paciente con una cardiomiopatía isquémica o no isquémica. Y cuando colocamos marcapaso biventricular, cuando tiene una clase funcional 3 y 4 de la New York Heart Association, menor de 35% la fracción de eyección y además un QRS de más de 120. O sea que en esta situación, con un QRS ancho y una fracción de eyección de menos de 35, el paciente recibe cardiodesfibrilador implantable más marcapaso biventricular. No olvidar, no inicie tratamiento con betabloqueante en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada porque lo llevan más a la insuficiencia cardíaca, lo empeoran. Si el paciente viene recibiendo betabloqueantes durante la descompensación de la insuficiencia cardíaca, se mantiene quizás a mitad de dosis. Y si debemos utilizar algún betabloqueante en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, broncoespasmo, en fin, es preferible usar de los betabloqueantes el metoprolol o el carvedilol en dosis muy baja. Y no debe suspenderse y no indicarse desde ya el tratamiento de AINES ni tiazolindiona para el tratamiento de la diabetes, porque empeora la insuficiencia cardíaca. Caso clínico. Mujer de 20 años es evaluada en el servicio de emergencia luego de un episodio sincopal mientras jugaba voleibol. Signos vitales normales, un soplo mesosistólico áspero de grado 2-6 que se ausculta en la parte inferior del borde external izquierdo. La maniobra de Valsalva incrementa la intensidad del soplo, así como también los cambios de posición de cuclillas a estar de pie. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Comunicación interauricular, coartación de aorta, cardiomiopatía hipertrófica, prolapso de la válvula mitral, conducto arterioso persistente. Bien, la respuesta correcta es una cardiomiopatía hipertrófica. No es una comunicación interauricular porque el soplo sistólico de la comunicación auricular, como habíamos dicho, por hiperflujo, el pasaje de la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha genera un hiperflujo a nivel pulmonar y se escucha en el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal, pero lo característico hubiese sido un segundo ruido fijo, ancho y permanente. ¿Por qué no una coartación aórtica? Porque la coartación aórtica se escucha mejor el soplo en la espalda, en el espacio interescapulovertebral. La coartación aórtica va acompañada a veces de otras alteraciones valvulares como la insuficiencia aórtica, de la comunicación interventricular y se ubica a la altura del ductus arterioso, por eso se los clasifica en ductal, preductal, postductal, pero también las manifestaciones clínicas son alrededor de los 20-30 años, pero queda descartado. ¿Por qué no un prolapso de válvula mitral? Porque el prolapso de mitral es un soplo sistólico tardío, con un clic tardío también, y que se irradia a la axila. ¿Y por qué un conducto arterioso persistente? Porque, bueno, el soplo es distinto, es sistodiastólico y generalmente más en los chicos. Es una cardiomiopatía hipertrófica por las siguientes características. Es un soplo sistólico, es mesosistólico, que se acentúa con la maniobra de Valsalva porque aumenta la resistencia periférica y aumenta la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde se encuentra el tabique engrosado. Todas las maniobras que aumenten la resistencia periférica aumentan el soplo, como también el aumento de la frecuencia cardíaca, como ciertas drogas como los nitratos,
¿eh? Si también disminuye la precarga, esto es todo aumento de la poscarga, si disminuye la precarga también aumenta la obstrucción al tracto de salida y aumenta el soplo cardíaco. Bueno, el diagnóstico cardiomiopatía hipertrófica. La cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad genética autosómica dominante que se describió en los japoneses con mayor frecuencia y que tiene una característica que puede afectar el tabique interventricular o puede ser simétrica afectando la punta y no causando obstrucción. O sea, la podemos dividir la hipertrófica en obstructiva y no obstructiva. La obstructiva es que afecta el tracto de salida del ventrículo izquierdo y lo que se engruesa es el tabique más de 15 milímetros cuando se ve en la ecografía, y que es lo que produce la obstrucción durante las sístoles por el movimiento anterior de la válvula mitral hacia el tabique durante la contracción ventricular, por eso produce un soplo mesosistólico. Todo lo que aumente la resistencia periférica aumenta el soplo. La posición de cuclillas y después ponerse de pie con aumento de la intensidad del soplo es característica, y en el electrocardiograma característicamente existe una hipertrofia del ventrículo izquierdo con agrandamiento también de la aurícula izquierda. Bueno, la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva es una de las causas de muerte súbita en los deportistas. Por eso se les recomienda, una vez hecho el diagnóstico, evitar el ejercicio extenuante y se los quita de los deportes de alta competición. El tratamiento se hace con beta bloqueantes porque eso disminuye la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y eso la obstrucción al tracto de salida. Si hay una disfunción sistólica, se da inhibidores de la enzima convertidora. Y si hay trastornos de conducción con antecedentes de muerte súbita, hay que ponerle un desfibrilador cardioversor implantable. Si existe historia familiar de muerte súbita, síncope inexplicado, taquicardia ventricular no sostenida. La cirugía de ablación septal para pacientes sintomáticos, o sea, ya que están en insuficiencia cardíaca 3-4 de la New York Heart Association y que no responden a pesar del tratamiento médico. Y acá la recomendación que no deben olvidar: los estudios electrofisiológicos no son útiles para predecir la muerte súbita en estos pacientes y no debe indicarse digoxina en caso de la insuficiencia cardíaca, ni vasodilatadores, nitrato no está contraindicado, ni tampoco diurético porque disminuye la precarga y aumenta la obstrucción al tracto de salida. Bien, se trata de una paciente mujer de 33 años que desarrolla disnea progresiva y astenia. Tiene ingurgitación venosa yugular que se incrementa con inspiración, signo de Kussmaul, y un cuarto ruido derecho, pulmones limpios, linfadenopatía periliar, antecedentes de uveitis anterior recurrente, y el electrocardiograma muestra un bloqueo AV completo y un trazo corto de taquicardia ventricular. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de sus síntomas cardíacos? ¿Es una pericarditis constrictiva? ¿Es una cardiomiopatía isquémica? ¿Es una miocarditis? ¿Es una cardiomiopatía restrictiva? El diagnóstico correcto es cardiomiopatía restrictiva. La pericarditis constrictiva le sobran los linfadenopatía pulmonar, le sobra la uveitis. La cardiomiopatía isquémica, bueno, no tiene antecedentes de dolor precordial y generalmente esto es más una insuficiencia cardíaca derecha. La miocarditis generalmente afecta a los dos ventrículos y se acompaña, generalmente las causas son virales las más comunes, las miocarditis agudas, y tampoco corresponde. Por lo tanto, es una cardiomiopatía restrictiva y ya con la linfadenopatía periliar y con la uveitis debemos pensar en sarcoidosis. Una de las causas más comunes de miocardiopatía restrictiva
es la sarcoidosis, y característicamente tiene la linfadenopatía, tiene trastornos inmunológicos oculares, la uveitis, y además de la cardiomiopatía restrictiva, cuando afecta al corazón, produce trastornos de conducción como bloqueo completo de rama derecha, a veces taquicardias ventriculares y otro tipo de arritmias. Bueno, ¿cuándo debemos pensar en una cardiomiopatía restrictiva? Cuando en el ecocardiograma no hay evidencia de dilatación ventricular ni hipertrofia, a veces tienen, o generalmente tienen agrandamiento biauricular, tiene una función sistólica normal y tiene las paredes ventriculares rígidas, hay una disfunción diastólica, hay una disfunción diastólica que se caracteriza fundamentalmente con una rigidez de las paredes cardíacas, y esto hace que fundamentalmente no toleren los aumentos de la precarga. Hay congestión pulmonar y sistémica, y puede predominar la insuficiencia cardíaca derecha, como vimos en este caso, y tener una ingurgitación yugular que no colapsa en inspiración, sino que se incrementa, que es el signo de Kussmaul. ¿Cuál es la etiología de las cardiomiopatías restrictivas? Generalmente son las causas de enfermedades infiltrativas. La amiloidosis que es una alteración en el plegamiento de las proteínas que hace que se formen fibrillas y que se depositen en los tejidos. La amiloidosis cardíaca, que es la transtiretina, o la amiloidosis cardíaca, que es la asociada a las cadenas livianas. La neuropatía, la proteinuria, la hepatomegalia acompañan la amiloidosis. El electrocardiograma de bajo voltaje, y el diagnóstico se hace por aspiración biopsia del tejido graso subcutáneo del panículo abdominal, con tinción de rojo congo que tiñe la amiloide de color verde, con refrigencia verde. La sarcoidosis es otra de las causas, y que es lo que presentaba esta paciente, que tienen hallazgos adicionales en otros aparatos como el pulmón, en la piel, en las articulaciones, en los ojos, y que además se acompaña característicamente de arritmia y bloqueo de conducción e insuficiencia cardíaca. La cardioresonancia con gadolínio hace el diagnóstico. La hemocromatosis también no debemos dejar de pensar cuando tenemos una cardiomiopatía restrictiva, que se caracteriza por aumento de las transaminasas y fundamentalmente de la ferritina, y también puede acompañarse de alteraciones óseas, osteoartritis con los típicos picos del oro. Puede afectar al páncreas y dar diabetes, y es la característica diabetes bronceada porque además de diabetes le da la hemocromatosis el color marrón de la piel por el hierro. Bien, el diagnóstico de la cardiomiopatía restrictiva se hace por cateterismo cardíaco, en el que se evidencia un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y derecho. Las etiologías generalmente, o son enfermedades infiltrativas, como dijimos, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, enfermedades por almacenamiento, tesoaurismosis, la glucogenosis, enfermedad de Pompe, enfermedades por procesos endomiocárdicos como la fibrosis, elastofibrosis endomiocárdica, que se ve en el síndrome eosinofílico, cuando los eosinófilos superan el 20%, en el síndrome carcinoide por 5-hidroxitriptamina, que produce fundamentalmente afectación del corazón derecho, en la fibrosis endomiocárdica, porque la 5-hidroxitriptamina se metaboliza en el pulmón y protege al corazón izquierdo. También por terapia radiante o toxicidad por antraciclinas, que es un citostático. Enfermedades no infiltrativas, la esclerodermia, en el contexto de esta enfermedad del colágeno. Si hay una afectación cardíaca, pensar en una cardiomiopatía restrictiva por fibrosis del músculo cardíaco. Aquí observamos un típico electrocardiograma de un paciente con una miocardiopatía restrictiva por amiloidosis.
Amiloidosis es una enfermedad poco frecuente que es resultado de los cambios en el plegamiento de las proteínas y que se agregan y provocan un depósito extracelular de fibrillas insolubles. Las causas más comunes de amiloidosis cardíacas eran consideradas la primaria, AL, que era una cadena liviana que sufría esta alteración en el plegamiento, y la AA, que era una proteína sérica AA. Pero hoy día se considera que la causa más común es la ATTR, amiloidosis transtiretina, que es una proteína que es transportadora de la tiroxina y que sufre este plegamiento y puede producir dos formas bastante comunes de amiloidosis cardíacas que hoy día se reconocen después de los 60 años, la ATTR salvaje. Hay una forma mutante que es más rara, pero la salvaje hoy día es la que tiene tratamiento. El diagnóstico de la amiloidosis se hacía, el gold standard en la biopsia endomiocárdica, pero hoy día con los métodos como no cruentos como la cardioresonancia, el centellograma con galio, pueden aproximar al diagnóstico, igual que un ecocardiograma que evidencia la birrefringencia del tabique y el engrosamiento del tabique interauricular. Bien, ¿cómo es el tratamiento de la cardiomiopatía restrictiva? Y bueno, siempre hay que tratar las comorbilidades o causas que pueden deteriorar la función cardíaca, como la hipertensión, la diabetes, la isquemia coronaria o la amiloidosis asociada. Evitar la depresión de volumen es fundamental porque estos pacientes lo que tienen fundamentalmente es un trastorno de la distensibilidad, o sea que hay una insuficiencia cardíaca diastólica por falta de llenado ventricular, de complacencia al llenado ventricular, es un defecto en la precarga. Entonces, si nosotros depresionamos al paciente, al no tener volumen tampoco bombea bien y entra en insuficiencia cardíaca. Considerar beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos y evitar si hay trastornos de conducción. Los no dihidropiridínicos, me refiero a la litiazina y verapamilo. El IECA y el ARA2 pueden ser beneficiosos. No se recomienda la digital y tampoco los vasodilatadores como los nitratos. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco se produce cuando se acumula líquido en el espacio del pericardio. La acumulación de líquido hace que durante la diástole el ventrículo derecho no se llene o aumente la presión durante la diástole, y eso condiciona de que se produzca una turgencia de la vena yugular y que durante la inspiración no se colapse. A eso se llama signo de Kussmaul. Por otra parte, ese mismo fenómeno fisiológico condiciona el llamado pulso paradojal de Kussmaul. El pulso paradojal, que en realidad no es un pulso, es la tensión arterial sistólica que disminuye más de 10 milímetros durante la inspiración. O sea que tampoco es paradojal porque es la acentuación de un fenómeno fisiológico. Y todo esto, el fluido pericárdico, lo que hace que el ventrículo derecho, al llenarse de sangre, empuje el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, disminuya el volumen de sangre del ventrículo izquierdo y condiciona una disminución de la fracción de eyección o la descarga sistólica, y con eso disminuye el volumen minuto y el paciente sufre la insuficiencia cardíaca izquierda con hipotensión, colapso y shock. Bien, el diagnóstico del taponamiento cardíaco es ecocardiográfico. Y como les dije, hay una dificultad en el llenado diastólico porque el líquido comprime el ventrículo derecho, por lo tanto, para mantener el estatus hemodinámico lo que hay que hacer es
aumentar la llegada de sangre, o sea, hay que hacer expansión con volumen y también con vasopresores para aumentar la fuerza de contracción. Si ya el paciente tiene trastornos hemodinámicos, hay que hacer una pericardiocentesis por punción percutánea, y si la cosa persiste, una pericardioctomía con balón o un drenaje quirúrgico en última instancia, una ventana pericárdica subsifoidea o pleuropericardial.